Noches y bienvenidos a otro enlace con la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Hoy conoceremos el caso de una niña que ha logrado aumentar su estatura gracias a un novedoso tratamiento genético. Y vamos también a iniciar un despegue hacia algunas de las tecnologías aeronáuticas desarrolladas aquí en nuestro país. Además veremos cómo la alianza entre el hombre y pequeños microorganismos puede evitar la propagación de plagas agrícolas sin alterar el medio ambiente. ¿Usted sabe qué es el mal de Parkinson y por qué se produce? Bueno, esta noche también se lo vamos a contar. Pero antes conozcamos a un innovador, un físico chileno que es mundialmente reconocido. Es decir, yo quisiera tener una historia que contar como que yo cuando era niño miraba las estrellas y sentía una gran angustia, no es cierto. Es decir, miraba a las niñas más que a las estrellas. No tengo ninguna historia épica de mi relación con la física. Claudio Teitelboim nació hace 46 años. Se crió entre políticos, poetas, cuentos de piratas y de corsarios. Pero desde muy joven, Claudio Teitelboim tenía más que claro que su vocación era la de científico. Aspiraba a dedicarse a la ciencia pura, una ciencia que, como Salgari, lo llevaría a mundos imaginarios, mundos vacíos de minas de oro o bombas nucleares. Siempre supo que iba a ser un físico teórico, porque lo que motiva a este hombre a investigar no es la utilidad de su quehacer. Su motivación es otra. Yo supongo que será como la de un pintor, pero yo diría que es más como la de un navegante. Es decir, ¿tú has navegado alguna vez y has puesto rumbo hacia el sol? Eso es lo mejor que se puede hacer en la vida. Teitelboim es un físico reconocido en la comunidad científica internacional por sus investigaciones en el campo de la electrodinámica, la mecánica cuántica y sobre todo los agujeros negros, que empezó a estudiar en la Universidad de Princeton, donde se doctoró y hasta donde llegó atraído por el profesor John Wheeler, el padre de la teoría de los agujeros negros. Y se me puso en la cabeza ir a estudiar con él, y entré allí junto con otros 20 alumnos de distintas partes del mundo, y empecé a ser físico. Yo en esa época, yo no perseguía absolutamente ninguna meta. Es decir, yo quería navegar nomás. Y sigo queriendo navegar. A mí no me preocupa tanto el resultado, me preocupa el mantener en mí genuinamente viva la preocupación por la búsqueda. El ansia más que la preocupación por la búsqueda. Es decir, sin eso realmente la vida me parecería desprovista de una gran parte de su sentido. El éxito y reconocimiento logrado por Claudio Teitelboim en el extranjero no le hicieron perder las ganas de regresar a Chile. Junto a los biofísicos Ramón Latorre y Cecilia Hidalgo, deciden volver para hacer ciencia al más alto nivel desde su propio país. Era 1984, un año difícil para Chile y para dedicarse a la ciencia fuera de las universidades. Nosotros queríamos estar en Chile, porque era nuestro país, y queríamos trabajar en lo nuestro y trabajar bien. Esas eran las únicas dos cosas claras. Y el resto se fue dando por necesidad para poder hacer eso. Tenían un proyecto ambicioso, poner a Chile en el mapa científico internacional.
Para lograrlo, debieron planear una forma distinta de hacer ciencia. Se propusieron echar a andar un centro de estudios autónomo y desburocratizado, dedicado a hacer investigación sin angustias económicas y en contacto permanente con los grandes centros científicos del mundo. Yo creo que una parte importante de esta idea de hacer un centro en Chile es que nosotros, ¿no es cierto?, nos sentíamos profundamente chilenos. Y además nos sentíamos ya a esa altura inevitablemente científicos. Es decir, el mutilarnos lo chileno o el mutilarnos lo científico era liquidarnos. Hacer ciencia, pero hacerla en Chile. Ese era el desafío. Así los fundadores del centro tuvieron que idear una nueva forma de trabajo. Arrendaron una casa y empezaron a hacer ciencia de manera independiente. En poco tiempo, el centro se convirtió en lugar de encuentro de investigadores y estudiantes de todo el mundo. Pero a poco andar, los fondos empezaron a agotarse y hubo que buscar financiamiento. Nosotros tuvimos la suerte de ser ingenuos. A lo mejor si no hubiéramos sido ingenuos, no habríamos tenido la patudez de hacer un centro independiente, porque nosotros habríamos esperado que los medios oficiales chilenos hubieran acogido con entusiasmo y con los brazos abiertos esta iniciativa novedosa. Eso no ocurrió en absoluto. Es decir, ya habíamos hecho todo el rodaje, habíamos traído a la gente de vuelta, habíamos establecido un centro que era conocido en el mundo y no era conocido en Chile. Ahí nosotros nos dimos cuenta que la única otra gente a la que podíamos recurrir era la empresa privada chilena. Lo que para nosotros no fue fácil, porque del mundo donde yo venía, la empresa privada era algo bastante lejano, antagónico, distinto. La clave para establecer el diálogo estuvo en la forma de plantear a los empresarios lo que querían hacer los científicos del centro de estudios. Lo fundamental, que yo creo que hicimos un poquito diferente, pero era trivial casi, es decirle a los empresarios que nosotros no íbamos a mejorar el petróleo, que no éramos tecnólogos, ni hacíamos tecnología, ni hacíamos ciencia aplicada, sino que ciencia básica, y que encontramos que esa ciencia básica era parte de la cultura chilena. O sea que de la misma manera que uno necesita escritores, poetas, ballet, etc., necesita ciencia básica. Con ese argumento lograron convencer a algunos empresarios. CAP y COPEC fueron las primeras empresas que aceptaron el desafío propuesto por el Centro de Estudios Científicos de Santiago. Conversando con Claudio, que fueron distintas conversaciones, estos seminarios, después estuvimos aquí en la oficina y conversando largamente, así, de forma muy relajada, fuimos dando cuenta que no había ninguna causa como para que hubiera este distanciamiento entre las personas que trabajan en ciencia y quienes trabajamos en la empresa. Y por eso realmente quisimos formar parte de este centro, y ahí con Claudio empezamos a conversar cómo hacer, ¿no es cierto?, que este centro tuviera una cierta independencia y un financiamiento estable en el mediano plazo. Y empezamos a recorrer a distintos empresarios, a formar una masa crítica de empresas que fuera la que asegurara la supervivencia de este centro. Es decir, nosotros no intentamos vestir nuestra investigación con alguna promesa de una utilidad a corto plazo para la empresa, porque no es absolutamente... Es decir, no es eso lo que nos mueve. Y si sale algo de esa índole va a salir más bien accidentalmente, no es nuestro propósito. Nosotros somos impacientes, queremos hacer buenas cosas, queremos poner a Chile en el mundo, en un sentido modesto, pero no apocado. Hacer ciencia, ciencia como conocimiento, como poesía, como sueño. Nada más ofrecieron a las empresas, pero tampoco nada menos. Lo que me importa es que la aspiración me hace mantenerme en movimiento. Eso es lo que me importa. Y otra vez, es lo mismo que la navegación hacia el sol. Pero ¿qué es lo que le da al ser humano esa navegación sin sentido hacia el oeste? Le da el ser humano. Tal vez esta sea la clave del éxito de Teitelboim y su tripulación de científicos. Vivir más allá de los resultados de una investigación.
Si te digo, en este momento nosotros en el centro estamos tratando de demostrar que existe un nuevo tipo de agujero negro, pero nosotros intuimos que existe, ¿entiendes? Intentamos hacerlo explícito y la teoría se defiende y no quiere rendirse, etcétera, pero vamos a rendirla. Según Claudio Teitelbaum, hay una frase que interpreta bastante bien la filosofía de quienes trabajan en el centro de estudios que él dirige y pertenece al capitán inglés James Cook y dice así: para explorar un mundo nuevo, use un barco de poco calado. Claro, porque los grandes buques sirven para transportar tesoros, pero son los pequeños los que los descubren. La época de gloria de Mohamed Ali quedó atrás. Los golpes que recibió durante sus años de boxeo son la causa del Parkinson que hoy sufre este deportista. Aquí en nuestro país, entre 5 y 6 mil personas padecen esta enfermedad. Y en el año 2000, es decir, apenas en 6 años más, esta cifra se va a triplicar. ¿Sabe usted realmente en qué consiste este mal? Se lo respondemos de inmediato. Este es un hombre común. ¿Qué ves ahí? ¿Qué es esto? Al principio el hombre es un huevo. Después el hombre crece y se transforma en adulto. El hombre vive. Él es, sin lugar a dudas, el ser más perfecto del mundo animal. El hombre es complejo. El hombre ama. El hombre inventa. En una palabra, el hombre piensa. Y el hombre piensa gracias a su cerebro. Pero el tiempo pasa y a veces sucede un imprevisto, un desperfecto. ¿Qué me está pasando? Como pueden ver, este hombre tiene un desperfecto. Tiene el mal de Parkinson, una enfermedad crónica y degenerativa del cerebro. Progresivamente va perdiendo funciones como recordar y relacionar datos. La destreza física también disminuye. Estas son las neuronas. Son ellas las que transmiten las informaciones necesarias para el buen funcionamiento del cerebro. Pásala, ya la pasé. Pásala, ya la pasé. Hay problemas. Pásala. ¿Qué cosa? Pásala. Hay problemas. No entiendo nada. Un caso típico de mal de Parkinson. Hoy, el tratamiento más avanzado consiste en injertar tejido de un cerebro sano en el enfermo. Ponemos una neurona nueva en vez de la dañada. Han asistido a un injerto cerebral exitoso. Por supuesto que esto es un buen comienzo. Pero esto no resulta bien cuando el enfermo tiene parálisis. Yo vivo así. Estoy paralizado. Veamos ahora si tenemos éxito con la neurona adecuada. Yo soy Rambo. Hay una cosa que anda mal. Ustedes saben, no amo la violencia. ¿Dónde doy el golpe? Un poco de paciencia. Esta neurona todavía no ha llegado a destino. Ya está. Detengámonos aquí. Bien. Pero, ¿se pueden agregar al cerebro funciones que no existían? Por ejemplo, ¿podremos injertar la lengua española a un hombre que no la habla? Pongámosle una neurona española. A lo mejor podemos reparar un cerebro dañado, reemplazar una pieza defectuosa para recuperar la transmisión dañada, pero no podremos jamás agregar nuevos conocimientos. Ninguna esperanza al respecto. Calma. No todo en la vida son injertos. También podemos aprender con nuestra cabecita. Yo hace 25 años que hablo español.
Si el mal de Parkinson es tratado a tiempo, el paciente puede llevar una vida activa aún varios años después de diagnosticada la enfermedad. Pero esto obviamente dependerá de la constancia que se tenga al tomar los medicamentos. Aquí en nuestro país existe una liga contra el mal de Parkinson donde se orienta a los pacientes y también a sus familias acerca de la enfermedad y su tratamiento. ¿Usted es de esas personas que se aterra cuando debe subir a un avión? ¿O por el contrario, es de las que se apasionan con estos aparatos que cruzan los cielos? Si es así, no se pierda nuestro próximo reportaje. Cada año, en las líneas aéreas de nuestro país viajan aproximadamente 5 millones de personas y lo pueden hacer con toda seguridad, ya que entre el despegue y el aterrizaje, nada queda al azar. Hace más de 40 años comenzaba un emocionante viaje que significó un gran salto para la aviación chilena. Cuando después de un chubasco grande apareció una parte de la isla que era el Ranacao. Exactamente 3 minutos después de lo que yo había calculado. Y sobrevolamos los Moai y después sobrevolamos el volcán Ranacao y aterrizamos de este hacia el oeste, en la pista que habían preparado los pascuenses. Llegaron todos los pascuenses a rodear el avión y cantaron la canción nacional y después una canción que esa noche la habían ideado mientras esperaban el avión. Y nos cantaron la canción del Manutara. Parragué fue uno de los tantos pioneros de una aviación que se abría al mundo. Hoy día, los pilotos nacionales llegan a todos los puntos del país y a los más diversos lugares del planeta. Tras ellos está buena parte de la más avanzada tecnología del mundo y también buena parte de la tecnología e inventiva nacionales. Inventiva que va desde verdaderos artesanos que construyen insólitas máquinas, como este girocóptero, único en Chile, hasta este enorme taller de mantenimiento, una base aérea tan prestigiada que aquí llegan incluso aviones de líneas comerciales estadounidenses a someterse a control y revisión. En este lugar se desarman y controlan cuidadosamente gigantes del aire, que tienen más de 1 millón de piezas diferentes y altamente complejas. Piezas que en el aire sufren un peligroso desgaste. Los aviones que vuelan por el mundo están sometidos a mucha corrosión, a mucha humedad, a mucha agua. Y esa agua va metiéndose y va haciendo reacciones químicas que van provocando una serie de oxidaciones en las distintas partes del avión. Para evitar cualquier accidente, que en la aviación frecuentemente son fatales, los técnicos realizan una tarea casi interminable. Analizan y prueban cada una de las piezas del avión con ultrasonido, rayos X, rayos gamma y microscopio. Pero quizás la revisión más compleja de todas es la de los aparatos electrónicos, pilotos automáticos, sistemas de navegación o radares que alertan sobre masas de nubes. Estos instrumentos son retirados de los aviones y minuciosamente examinados en este moderno laboratorio de aviónica que necesita un ambiente de máxima limpieza. Nosotros tenemos más de 2 millones de partículas en suspensión en el aire y estos van disminuyendo en la medida que entramos en estas salas especiales. Y es más, dentro del propio taller existe lo que se llama la sala limpia, ¿ya? Que es mucho más limpia incluso que un quirófano. En este ambiente absolutamente limpio de partículas, los técnicos desarman los equipos más delicados. Entre ellos destaca el giróscopo, un fundamental instrumento que gracias a una turbina en su interior que da más de 40.000 vueltas por minuto, le entrega al piloto la posición exacta del avión en el espacio. Los últimos giróscopos incorporan el láser y son tan precisos que incluso cuando el avión está detenido, marcan la velocidad de rotación de la Tierra. Todo este complejo nivel tecnológico significa altos costos,
gran seguridad y cada vez más exigencias para nuestros pilotos, especialmente en aquellos que deben volar aviones militares. Para la gran preparación que estos pilotos necesitan, existe en Chile esta cabina que simula fielmente el vuelo de un avión. Aquí se reproducen todos aquellos efectos fisiológicos que va a experimentar el piloto a medida que asciende en el espacio. Pero los pilotos también deben enfrentar en esta prueba condiciones límites de sobrevivencia. Aquí subimos al piloto a 25.000 pies y le interrumpimos su suministro de oxígeno y pesquisamos y registramos sus experiencias. Al principio yo sentí frío en las piernas, luego empecé a sentir mareos y me mantuve mareado hasta que me pusieron la máscara. Así, el piloto sabrá cuántos segundos es capaz de resistir sin oxígeno a miles de metros de altura. Es el escaso tiempo que tendría para arreglar cualquier falla en su equipo de respiración, segundos que, sin duda, marcan el límite entre la vida y la muerte. Los pilotos militares inician su preparación práctica en el Pillán, construido totalmente en el país. La tecnología de este avión nacional es de tal nivel que se ha convertido en uno de los aparatos de instrucción más vendidos en el mundo en su tipo. Su éxito se debe a que el Pillán es un entrenador militar de nueva generación que simula fielmente el complejo vuelo de los aviones a reacción. Pero donde se realiza el mayor y quizás más sorprendente esfuerzo tecnológico en el país es en nuestra flota de aviones de combate. Así es, la modernización de los Mirage 50 o Pantera es una tarea de primera prioridad para la aviación chilena. Los cambios en estos aviones han sido enormes e incluyen hasta el diseño. Al Pantera se le han agregado aletas para un vuelo más versátil y aerodinámico, cañerías para cargar combustible en el aire y puntos duros para llevar una mayor cantidad de bombas. Pero eso no es todo. Al avión se le incorporan instrumentos que lo convierten en una máquina de guerra más eficaz y moderna. Estamos llegando a una tercera generación, un avión que sea capaz de autodefenderse y de tener mucha más información de buena calidad en la cabina del piloto para poder cumplir con su misión. Después de todas las transformaciones, el Pantera tiene en total 3.000 piezas nuevas, totalmente diseñadas y construidas en Chile. Para lograr este salto tecnológico, hay todo un trabajo de ingeniería detrás, que significa incluso alargar en medio metro la nariz del Pantera, donde se colocan numerosos aparatos que permiten nuevas habilidades, como por ejemplo, identificar radares enemigos, una capacidad clave en eventuales misiones de combate. Así, con una historia a cuestas, con aventureros e inventiva, con tecnología de punta, con preparación y profesionalismo de técnicos y pilotos, hoy día nuestro país se prepara para entrar a la aviación del siglo XXI. Si su pelo es negro o sus ojos son verdes, no es por casualidad. Cada una de nuestras características, tanto físicas como fisiológicas, están determinadas por alguno de los 100.000 genes que heredamos de nuestros padres. Pero si uno de estos genes falta o tiene un defecto, se produce una enfermedad genética, casi siempre irreversible. Pero hay casos en que esta realidad podría revertirse. Veamos cómo la ciencia está permitiendo introducir cambios en la información genética de una niña chilena que nació sin uno de sus genes. Dafne tiene 14 años. Vive en el puerto de San Antonio y hace un año medía lo mismo que un niño de 4, menos de 1 metro de estatura. Dafne tiene una extraña enfermedad genética, un caso único en Chile y del que existen muy pocos en el mundo. Hasta hace un año, estos niños no tenían ninguna posibilidad de tener una vida medianamente normal. Hoy surgen nuevas esperanzas. La ciencia ha inventado una tecnología capaz de corregir la microscópica esencia de las enfermedades genéticas. Yo tuve un embarazo bastante normal, muy normal.
Nació la niña, ella nació convulsionando mucho, la cual quedó hospitalizada. Yo no me había dado cuenta de que ella no crecía hasta los 3 meses. Ella no creció absolutamente nada. A mí jamás me dijeron, tiene esto, lo otro, nunca. En general, una pareja en que se ha descubierto una alteración cromosómica, en que uno explica en qué consiste, esto es un problema bien grande y bien triste porque no tiene solución, no se puede reparar en ello. Ellos son así, o sea, es como tener los ojos verdes, ellos tienen esa alteración en todas sus células y esa es su constitución. Uno no sabe realmente lo que está esperando, ¿no? Siempre espera un hijo, el más lindo, el más sano. Eso es lo que espera uno como mamá. Sé que es una enfermedad en los cromosomas, es que no me lo sé muy bien. Es que sé que en los cromosomas, pero no sé qué es lo que pasa con los cromosomas. Todo comienza cuando millones de espermios inician el dificultoso viaje. Solo uno de ellos alcanzará su destino, el óvulo femenino. Con esta mágica unión comienza el más maravilloso de los misterios naturales, el nacimiento de la vida. En este preciso momento, cada nuevo ser hereda de sus padres un programa genético a través de 46 cromosomas. Esta información está contenida en 100.000 genes, minúsculas moléculas que llevan la instrucción específica que permite la formación de cada uno de nosotros. Solo el funcionamiento perfecto y coordinado de estos 100.000 genes asegura el desarrollo normal del organismo. Luego cada célula comienza el sorprendente proceso de diferenciarse y formar los diversos tejidos. Así se crean las células nerviosas y cientos de otras. En el caso de Daphne, falta apenas uno de estos 100.000 genes. Es el que da la orden para fabricar la hormona de crecimiento. Padre y madre de Daphne tienen una copia del gen que es normal y una copia del gen que falta. Ellos tienen por simple azar una chance en 4 de no pasar la copia correspondiente del gen de la hormona de crecimiento en cada eventual embarazo. Y en este caso, Daphne recibió la ausencia de 2 copias. Primero, una vez que pasan este golpe, esta pena, bueno, viene intentar o ver qué se hace a futuro. Y si ellos tienen una gestación, van a tener mucho susto de que esto vuelva a ir mal o de tener un hijo con algún problema. Bueno, cuando hay una alteración que puede repetirse, realmente uno traslada a la pareja la responsabilidad de decidir. Al tener otra guagua podía haber ese riesgo de tener con el mismo problema de la niña. No pensamos nunca que podía nuevamente nacernos un hijo así. Bueno, llegó el momento y en las mismas condiciones. Costó, dolió mucho cuando nos dijeron que el niño tenía ese mismo problema, porque realmente sufren una y otra cosa, enfermedades más graves que un niño normal. Bueno, las enfermedades genéticas son bien desgraciadas en realidad. A veces uno tiene un riesgo conocido de un 25%, o sea, en que no hay duda diagnóstica. Y hay personas que tienen 4 o 6 hijos con la misma enfermedad. Tú dices, no puede ser. O a veces pacientes que llegan con un niño con síndrome de Down y otro con otra enfermedad genética, nada que ver. O sea, uno dice, bueno, pero tiene que haber alguna relación, no puede ser azar. No sé si contarlo, mi hija me culpaba a mí. Que yo como mamá era la culpable de lo que a ella le pasaba. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué hice yo? Entonces yo no entendía, yo no podía explicarle de qué se trataba este caso. Pero ahora ella ha comprendido todo y está como tranquila. Cuando nació su hermano y supo, para ella fue como una felicidad. Ella me dijo a mi mamá, me decía, Felipe va a ser igual a mí, vamos a ser los 2 chiquititos. Ella estaba feliz. Se ríen mucho de ellos. La gente muchas veces los apunta, se vuelve donde ellos con bastante burla. Me tengo que acostumbrar. Y ya no me interesa mucho que se rían y que se burlen de mí porque yo tengo mis amigos. Y ya. Antes vivía puro encerrado, para que nadie se riera de mí, nada de eso. A mí me gustaría estudiar enfermería porque
he visto cosas que me hacen a mí, yo también lo quiero hacer. Dafne ha debido someterse toda su vida a rigurosos y periódicos exámenes médicos para prevenir otras enfermedades asociadas a su defecto. ¿El doctor? Sí. Es así como... O sea, como que a uno le da confianza, pero cuando recién yo lo vi me dio miedo, porque nunca se reía, ¿no? Entonces ahora no, se ríe con nosotros, conversa más y todas esas cuestiones. Pero engordaste 4 kilos 200 gramos. Así que vamos a ver ahora lo que está pasando. Por favor, Dafne tenía el antecedente de haber nacido pequeña y continuó creciendo a un ritmo muy lento. Ella fue estudiada en otro hospital, se diagnosticó y se confirmó su deficiencia de hormona de crecimiento y se le trató con esta hormona, respondiendo inicialmente en forma satisfactoria, pero a los pocos meses se hizo refractaria este tratamiento, dejó de crecer. Estos niños que nunca han visto en su organismo hormona de crecimiento, puesto que no tienen el gen, producen anticuerpos contra la hormona. Es decir, se defienden de la hormona de crecimiento como si fuera un cuerpo extraño. Como ella es refractaria a la terapia con hormona de crecimiento, la alternativa es tratarla con este factor de crecimiento insulínico. Esta nueva droga que no causa rechazo a los niños, que no produce la hormona de crecimiento, ha sido fabricada por un laboratorio sueco. Actualmente es sometida a prueba en Dafne y otros niños en el mundo. Esto se pudo hacer gracias a la investigación de científicos chilenos, quienes determinaron con exactitud el defecto genético de Dafne. Con la terapia genética, la ciencia abre inimaginables posibilidades a través de una tecnología que permite hacer algo nunca antes logrado por el hombre: reemplazar el gen defectuoso por una copia artificial, un gen fabricado en laboratorio. Para introducir este gen, la ciencia buscó como aliado a uno de sus peores enemigos, los virus, los seres más pequeños creados por la naturaleza y que causan enfermedades que van desde el simple resfrío hasta el mortal SIDA. Estos virus tienen la fantástica capacidad de penetrar hasta los cromosomas dentro del núcleo de la célula. La ciencia fue capaz de alterarles el programa genético, hacerlos inofensivos e incorporarles el gen que faltaba. Finalmente se envían millones de estos virus a los tejidos. El nuevo gen se incorpora a uno de los cromosomas de las células y ésta recupera su actividad normal. Esta nueva y sorprendente creación del hombre aliviará a millones de enfermos en todo el mundo. Yo creo que es un campo muy promisorio, de lo cual hay una experimentación bastante activa en este momento, incluso a nivel clínico, pero que en nuestro país todavía estamos un poco a la retaguardia del proceso. Yo creo que es algo que va a llegar muy pronto, y muy pronto puede ser 2 a 3 años. Y si nosotros no estamos preparados para diagnosticar las enfermedades genéticas que existen en Chile hoy en día, no vamos a poder nunca ofrecer una mejor condición de vida a esos pacientes en términos de terapia génica. Si ustedes van a un hospital de niños, se van a encontrar con que fácilmente 1 de cada 5 hospitalizados está hospitalizado por una enfermedad genética o un defecto de nacimiento que no necesariamente tiene que ser genético, o por sus complicaciones. En nuestro país, desafortunadamente, faltan recursos para desarrollar proyectos que permitan identificar tempranamente a los niños con enfermedades genéticas. Pero también falta preparación e interés en nuestros jóvenes científicos para continuar estas investigaciones. De manera que el material está, las técnicas están montadas, pero falta el financiamiento y también de gente, personas, jóvenes científicos, jóvenes médicos que se interesen en trabajar en los laboratorios montando estas técnicas y empezar a hacer una cascada, ¿no es cierto?, de gente que se vaya formando en esto, porque realmente la cantidad de gente que se necesita trabajar en esto es muy grande. Hay muchas enfermedades genéticas que diagnosticar
y las condiciones de vida de los pacientes pueden mejorar muchísimo si nosotros identificamos esas mutaciones. Para Dafne el tiempo sigue transcurriendo. Ella ha encontrado otro colegio y nuevos amigos. Yo antes quería estudiar enfermera, pero se me quitaron las ganas porque no me gustó, no estoy ya ni ahí con esa cuestión. Y ahora quiero estudiar leyes, porque me gusta defender y que se haga justicia en todos lados. Yo veo mucha injusticia, hasta conmigo. De repente a uno no le creen cuántos años tiene, que va en primero medio, y que a veces no le para la micro, y que la gente a uno la mira como bicho raro. Gracias al nuevo tratamiento, Dafne ha logrado crecer 10 anhelados centímetros en un año. Lograr intervenir el material genético humano para curar enfermedades tan graves como la fibrosis quística o ciertos tipos de esquizofrenia incluso, no es una realidad tan lejana. En laboratorios de Estados Unidos, también en Israel, ya se está logrando experimentalmente introducir genes sanos en el hombre usando virus como medio de transporte, tal como lo acabamos de ver en el reportaje. Y aquí en nuestro país, en Chile, se están descubriendo increíbles formas de proteger de manera natural frutas y verduras. ¿Sabía, por ejemplo, que gracias a un pequeño insecto, las mismas plantas de choclos o de tomates podrían defenderse de las plagas que suelen atacarlas? Después de una pausa veremos cómo es posible que esto ocurra. Buenas noches. En la cuarta región de nuestro país, los telescopios están listos para comenzar a observar el acontecimiento astronómico del año, el choque del cometa Shoemaker-Levy 9 contra Júpiter. En el Cerro Tololo, 3 instrumentos apuntarán sus ojos hacia esta gigantesca colisión. Uno de ellos será el telescopio de 4 metros, el más grande del hemisferio sur. A algunos kilómetros de ahí, en el Observatorio Europeo de la Silla, otras 3 cúpulas estarán atentas a este fenómeno único en la historia de la astronomía. Entre ellas destaca el famoso telescopio NTT, único en el mundo, que tiene su espejo deformable para una mejor observación del cielo. En todo caso, el choque ocurrirá en el lado oscuro de Júpiter, por lo que a simple vista no se verá gran cosa. Hasta el domingo 24 de julio está abierta en el Museo de Bellas Artes una exposición de pinturas digitales del artista Gonzalo Meza. Como en las semanas anteriores, mañana la revista Siglo XXI de Mercurio desarrolla algunos de los temas que tratamos hoy en Enlaces. La Universidad de Chile está instalando una nueva red de fibra óptica que hará realidad en nuestro país el concepto de la supercarretera de las comunicaciones. Se trata de una red digital de servicios integrados que convertirá a Chile en el 10º país en el mundo que cuenta con esta poderosa tecnología. La nueva red permitirá la transmisión simultánea de voz, datos e imágenes a velocidades hasta ahora inalcanzables. Todos los campus de la Chile estarán interconectados y tendrán además un fácil acceso a videoconferencias, bancos de datos e imágenes y muchas otras posibilidades de comunicación con nuestro país y el mundo. En Londres, el Museo de la Ciencia y la Tecnología realiza paseos nocturnos para futuros investigadores. 2 veces al mes, 400 niños participan en la Noche de la Ciencia. La idea es convertir los experimentos de laboratorio o las fórmulas químicas en algo muy entretenido. Más que la teoría, importa la práctica. El punto culminante de la noche es la demostración del profesor X, que más parece un verdadero mago con sus ejemplos de química. Son las 12 de la noche. Mientras algunos todavía corren por los pasillos del Museo de Londres,
Otros duermen, quizás soñando con ser futuros investigadores. Clínica flotante. Los médicos rusos son pioneros en las operaciones para sanar enfermedades del ojo como la miopía. Sin embargo, muchos de estos especialistas no pueden aplicar sus métodos en el resto de Europa porque no se les reconoce sus títulos. Por esto, ellos habilitaron una clínica flotante en el estrecho de Gibraltar. Un antiguo barco ucraniano se convirtió en un centro oftalmológico al que acuden muchas personas de toda Europa. El negocio es cada vez más floreciente y los médicos rusos ya adaptaron otro barco como clínica oftalmológica. Muy pronto, uno de estos barcos clínicas viajará a Latinoamérica para atender a nuevos pacientes. Y con esta información terminamos este último enlace con la noticia. Buenas noches. Hace ya algunos años que son conocidos los graves efectos que puede tener sobre la salud del hombre el uso de pesticidas químicos. Y lo que veremos a continuación son algunos ejemplos de cómo científicos chilenos descubrieron en la naturaleza aliados que nos ayudan a combatir las plagas de los cultivos sin dañar al hombre ni al medio ambiente. Miles de toneladas de pesticidas se arrojan cada año sobre hortalizas y frutales, productos que protegen la producción agrícola, pero muchas veces con altísimos costos para la salud del hombre y del medio ambiente. Malformaciones genéticas, muertes por intoxicación y algunos tipos de cáncer pueden ser el resultado de la aplicación masiva de estos pesticidas químicos. Por eso, investigadores de todo el mundo buscan nuevas alternativas. Una esperanzadora respuesta de la ciencia son los biopesticidas o pesticidas biológicos. Nuestro trabajo ha sido esencialmente, por lo tanto, orientar toda nuestra investigación a desarrollar productos que son inofensivos para el ser humano y para la agricultura, que son de fácil degradación, no persistente y que a las personas que los aplican no les causa ningún daño. En este campo, nuestro país muestra avances que empiezan a interesar al mundo. En Valdivia, un grupo de científicos combate exitosamente al dañino hongo botrytis, que causa millonarias pérdidas a las exportaciones de uva y frambuesa. El hongo se desarrolla sobre los frutos o al interior de estos hasta colonizarlos completamente, desechando con ello la posibilidad de ser utilizados por los consumidores. Durante varios años, los científicos de la Universidad Austral examinaron puñados de tierra en busca de bacterias que ayudaran a atacar al botrytis. Finalmente, los investigadores descubrieron algunas bacterias capaces de vencer al poderoso hongo. La más eficaz fue la llamada cepa 47, que sintetiza sustancias que inhiben el crecimiento del hongo. Gracias a ella, los científicos lograron desarrollar un producto natural, más eficiente que los pesticidas químicos y a casi la mitad del precio. Pero a veces el peor enemigo de los cultivos no son las pestes, sino los insectos. Estos feroces depredadores son capaces de devorar en pocos días enormes extensiones de cosechas, dejando millonarias pérdidas a su paso. En la última década, el uso de químicos para combatir insectos aumentó en un 500%. Pero además de atacar el insecto, estos pesticidas los hacen más resistentes. Se estima que en el próximo siglo, más de un tercio de los insectos dañinos se habrá hecho inmune a todos los pesticidas hoy existentes. Para enfrentar este problema, también se buscan soluciones. Una alternativa interesante surge al analizar el potencial insecticida que tienen ciertos microorganismos que están normalmente en el suelo. En Talca, un grupo de científicos lleva más de 5 años buscando colonias o cepas de bacterias que sean mortales para los insectos. Con este propósito, se han aislado muestras de suelo preferentemente de la 7ª región, intentando buscar cepas que tengan una actividad insecticida diferente. Los investigadores de la Universidad de Talca aislaron más de un centenar de variedades de la bacteria Bacillus thuringiensis.
15 de ellas resultaron mortales para especies como el gusano del choclo, la polilla del tomate o la mosca doméstica. Luego de identificar y aislar al gen que permite a la Bacillus matar a los insectos, este se introduce en otra bacteria que luego se aplica a las plantaciones. Al atacar las hojas, el insecto ingerirá también la sustancia tóxica fabricada por la bacteria. Esta le paraliza el intestino y el insecto deja de comer hasta morir de hambre. Hasta el momento todo esto se demostró solamente en el laboratorio. Ahora falta probar en el campo la efectividad de este bioplaguicida que, de llegar a aplicarse masivamente en el campo, matará solo al insecto predador y no dañará al medio ambiente ni al hombre. Pero hay más. El hombre puede otorgar características especiales a las plantas agregándoles genes. A estas especies se las conoce como plantas transgénicas o genéticamente modificadas. Utilizando esta técnica, un proyecto de la Universidad Católica pretende ganarle la batalla a la erwinia, una bacteria que destruye el 10% de la producción nacional de papa. Los investigadores ya lograron aislar el gen que permite a cierto insecto sintetizar una proteína capaz de matar a la erwinia. El próximo paso es introducir este gen en la planta de papa de manera que en adelante sea el mismo tubérculo el que fabrique la proteína nociva para la bacteria. Estas plantas transgénicas no producen ningún riesgo para la salud humana. Para introducir los genes en la planta, los científicos se valen de algún vehículo capaz de intervenirla. Utilizamos como técnica para introducir los genes una bacteria que normalmente infecta la planta y le produce un tumor. Los tejidos que se extraen de este tumor contienen la nueva información genética. A partir de ellos, nacerán generaciones de papas capaces de defenderse de la erwinia sin ayuda de productos químicos. Para esto se deben crear miles de plantas completas a partir de unas pocas células. Esta técnica es conocida como micropropagación. La micropropagación es una técnica de propagación de plantas, pero en este caso se utiliza, en vez de semilla o en vez de trozos grandes de estacas o de otros medios de propagación, se utilizan trozos muy pequeños de tejidos o incluso células. Estas células de la planta se colocan en una jalea de nutrientes. En pocos meses habrán nacido miles de plantas de excelente calidad, y todas a partir de un solo vegetal. Esta técnica ya es aplicada en Chile con notables resultados. Pero la micropropagación no solo limpiará el campo repartiendo millones de superplantas por todo el planeta, también podría ayudar a salvar los últimos ejemplares de especies que hoy se están extinguiendo, ya que esta técnica permite guardar la valiosa información genética de cada planta en un simple frasco de vidrio. Entonces, es un buen sistema para evitar lo que se llama la erosión genética, es decir, la pérdida de variedades nativas o especies nativas en los países, ya que uno puede recolectar de una planta un material, un tejido, y guardarlo, y después, en cualquier momento que se desee, proliferarlo. La micropropagación puede transformarse en una gran ayuda para terminar con la situación actual, en que cada vez son más las especies de plantas que están desapareciendo de nuestro planeta, llevándose consigo propiedades y secretos biológicos que el hombre ni siquiera logra imaginar. Me despido de este programa aún con más asombro sobre el apasionante mundo de la ciencia y la tecnología. He querido dar una mirada reflexiva, invitando a la responsabilidad frente al cambio tecnológico, porque no solo nos cambia nuestra manera de vivir, sino que también de pensar. Por ejemplo, ¿qué tal esto de la cultura de lo desechable, de lo tire después de usar? Imagínense que al mismo tiempo botáramos todo lo que no es, entre comillas, útil. Si abandonáramos los lazos, los ritos, e hiciéramos de todo una cosa, un algo transitorio. ¿Es usted desechable?
¿Se ha puesto a pensar en cómo la producción de tantas cosas llamadas útiles deja a muchos hombres inútiles? Las tecnologías nos han acostumbrado a palabras como eficiencia y rendimiento, en que todo debe hacerse por el camino de lo más fácil, lo más rápido y lo más barato. Evidentemente esto es muy importante para muchas cosas, pero estos mismos conceptos, cuánto dolor, cuánta muerte, no producen en las relaciones entre los seres humanos, en la maquinaria de la guerra, en las decisiones sobre la vida y el futuro del hombre. Generalmente las tecnologías se asocian al concepto de cultura patriarcal, o sea, la cultura del poder, de la razón, de la máquina. Muchos quisieran volver atrás, al calorcito del vientre materno, a la ternura de la mamá tierra, a lo matriarcal. Pero ¿por qué no una cultura de lo fraternal, en que las tecnologías estén comprometidas con el hombre y con su naturaleza? ¿Por qué no? Nos vemos. Y bien, hemos llegado al final de nuestro capítulo y también de esta serie de enlaces, donde hemos intentado acercarlo de una manera amena y entretenida a la ciencia y tecnología que se hace aquí en nuestro país. Esperamos que hayan disfrutado conociendo parte del valioso trabajo que hacen nuestros científicos e investigadores. Agradecemos su preferencia durante estas 10 semanas y nos veremos en alguna otra oportunidad. Muy buenas noches.